Bueno, muchachos, muy buenas tardes. Después de este descanso que tuvimos, vamos a continuar con nuestra clase programada por hoy y vamos a tocar un tema que viene después de revisar lo que hace referencia al dolor torácico y es uno de los más importantes de ellos, que es el síndrome coronario agudo. Entonces voy a compartir mi presentación. No se olviden si hay algo que quieran preguntar, algo que no les quede claro. Me interrumpen para aclarar dudas. ¿Listo? No hay ningún problema. Muy bien, ¿sí están viendo mi presentación? Sí, Doc. Perfecto, bueno, muy bien. Miren, este es uno de los temas, yo pienso, los temas más importantes que uno como médico de urgencias debe manejar. Lógicamente, pues dependiendo de tu sitio de trabajo, no va a ser de todos los días, pero acordémonos que es una de las entidades que mayor mortalidad tiene en el mundo. Entonces, lo que yo les decía en la anterior clase, hay que tenerle miedo al dolor torácico porque puede ser un síndrome coronario agudo y el paciente puede fallecer en pocos minutos o horas y tener una repercusión desde el punto de vista médico-legal para uno como médico en urgencias. Este es el caso clínico que vamos a desarrollar al final. Entonces, un paciente de 70 años con antecedentes de hipertensión y diabetes que consulta por un dolor torácico mal definido de 4 horas de evolución, que también está frío, está sudoroso, está pálido, tiene 150-90 de presión arterial, no está taquicárdico, la respiración está en límites superiores, no está febril y satura 88%. Bueno, muchachos, la mortalidad realmente del infarto agudo de miocardio es un factor muy importante que tenemos que tener en cuenta. 6. Lastimosamente, miren, lo que se ve en las grandes series es que la mayor mortalidad tiene relación en las primeras horas e inclusive la mayoría de pacientes no alcanzan a llegar a los hospitales, sino que fallecen en sus casas. La mayoría de fallecimientos inclusive suceden antes que el paciente tenga la oportunidad de llegar al hospital. Y los pacientes que están hospitalizados, pues la gran mayoría de muertes suceden en las primeras 24 horas. La fibrilación ventricular, como hablábamos en la otra clase, es el mecanismo de la mayor parte de los fallecimientos que se producen en las primeras horas del infarto. La posibilidad de identificar y revertir ese tipo de arritmia letal constituye actualmente la herramienta más eficaz para mejorar la expectativa de vida de nuestros pacientes. Esto se justifica porque todos los esfuerzos que uno tiene que hacer como médico tienen que ir orientados, lógicamente, al manejo adecuado y a tener la disponibilidad de un desfibrilador para poder manejar este tipo, por ejemplo, de arritmias fatales. De ahí la importancia de que estos pacientes estén ingresados a una unidad de cuidados coronarios o una unidad de cuidados intensivos. Recordemos que el único tratamiento efectivo contra la fibrilación ventricular es la desfibrilación precoz, ya que la probabilidad de sobrevivir, acuérdense que disminuye. ¿Y a dónde tengo que ir? Perdón, cerremos el micrófono que está haciendo interferencia. Me dejan por ahí por Sebastián. ¿Aló? Compañero está por ahí con micrófono abierto, nos hace interferencia. Perdón, voy a ver, me toca silenciar ese micrófono porque no estoy escuchando. Bueno, parece que ya lo cerró. Bueno. Algo importante con relación a las estadísticas, miren, porque es importante saber las estadísticas. Les soy sincero, de las cosas que menos me gustaban en la universidad eran lo relacionado con epidemiología, con administración en salud, pero eso entre gustos no hay disgusto, como dicen por ahí, hay gente que le puede gustar muchísimo, muchos de ustedes les puede apasionar la epidemiología, la administración en salud. A mí realmente es de las cosas que menos me gusta, pero que son importantes, como todo en medicina, y tenemos que saber dónde estamos ubicados. Miren, este es un gráfico
muy bonito que muestra que en Colombia las enfermedades del sistema cardiovascular fueron la principal causa de muerte, miren. Si usted se ve arriba hasta cardiovasculares, 22%. En ese tiempo, miren, el trauma, en esos años, entre el 85 y el 89, el trauma era más importante. Y ahí en trauma está implicada la violencia. Acuérdense que esos años de la guerrilla, de tantas cosas que hubo en nuestro país, la gente se moría por violencia. Pero miren cómo ha cambiado con relación a nuestros tiempos. Ahora esta es una estadística que saqué de internet, no había estadísticas así completas tan recientes, pero sigue siendo lo mismo. Y ya más o menos miren que el 28%, tanto en hombres como mujeres, miren, la principal causa de mortalidad son las enfermedades cardiovasculares, por encima de la violencia, que ya cobra una importancia secundaria, y eso es importante que tengamos en cuenta. Importante, miren, que dentro de las enfermedades circulatorias, la enfermedad isquémica cardíaca causó la mayor parte de muertes en los pacientes. Y es importante tener en cuenta que esta entidad sigue siendo relevante no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. La principal causa de muerte actualmente en todo el mundo, pues, ojo, sacando lo que hace referencia a la infección por SARS-CoV-2, que en los últimos 2 años ha sido la principal causa de mortalidad mundial. Pero teniendo en cuenta, sacando esa enfermedad infecciosa, la enfermedad cardiovascular y el infarto agudo de miocardio son las principales. Este también es un gráfico, también el más, si ustedes se meten en la página de CANE, la estadística más reciente consolidada está del 2018 y nos muestra, miren, que el 17.0% está relacionado con enfermedad isquémica del corazón. Luego están los ataques cerebrovasculares, las enfermedades crónicas de vías respiratorias, el homicidio, ¿listo? Entonces, sí, dense cuenta que esa es la principal causa y por eso es tan importante que los médicos tenemos que saber manejar. Vamos a hablar un poquito de la definición. Y acordémonos, miren, que ¿qué es síndrome coronario? ¿Alguien se acuerda qué es síndrome coronario? A ver, ¿quién nos puede decir? ¿Qué es síndrome coronario agudo? Porque hay mucha terminología que uno maneja y a veces no tiene muy claro. ¿Quién nos dice qué es el síndrome coronario agudo? ¿Cómo lo podrían definir? Verán, el término síndrome coronario agudo, para que lo recuerden, es un término que se llama operacional. Acuérdense que todo, cuando uno habla de síndrome, es un conjunto de síntomas y signos asociado a alguna entidad, y esa definición nos las enseñaron por allá en los tiempos de semiología. Y es un término utilizado de manera prospectiva. ¿Por qué? Porque es el que uno maneja desde que el paciente entra a urgencias sin tener un diagnóstico final establecido, ¿listo? Entonces, paciente que le llegue con un dolor torácico que parece ser isquémico, usted lo clasifica inicialmente como un síndrome coronario agudo, que lógicamente uno tiene que tomar unas medidas terapéuticas y diagnósticas y engloba una serie de síntomas que se asocian y signos que se asocian a probable isquemia miocárdica aguda. ¿Listo? Entonces, todo lo que incluye la definición, básicamente se basa en estas 3 grandes clasificaciones. El infarto agudo de miocardio, con las 2 variantes que lo define el electrocardiograma, que son con elevación del ST, o que puede ser también a veces aparecer como un bloqueo de rama izquierda nuevo, que también puede ser un equivalente de un infarto agudo de miocardio con lesión AT, o sin elevación del ST, y eso lo diagnosticamos gracias a la electrocardiografía. Por eso es que tenemos que saber electrocardiografía y por eso es que tenemos que tomar el electro en los primeros 10 minutos de que el paciente llegue a urgencias. También está la angina inestable, ¿listo? Y está la muerte súbita de causa cardiológica, que también son los pacientes que a veces no alcanzan a llegar a los servicios de urgencia porque mueren súbitamente en la casa, como hablábamos, por lo general debido a arritmias fatales como la fibrilación ventricular. Ese término, miren, que ustedes ven ahí de angina inestable, es un término que se creó a fines de los años 70, ya lleva más de 50 años, y que se utiliza hasta ahora para separar una entidad clínica dentro del espectro grande de las enfermedades de cardiopatía isquémica y cuya gravedad y riesgo son mucho más altos que los de la angina estable y expresa una enfermedad que puede ser muy grave.
La característica fundamental y el síntoma guía que nos hace sospechar que nos encontramos ante un síndrome coronario agudo siempre va a ser el dolor torácico con las características anginosas que ya definimos en la anterior charla. Entonces, miren, aquí estamos viendo un dibujo muy bonito y hablamos de infarto. Acuérdense que cuando uno ya habla de infarto, ya se define como muerte celular. Infarto, muerte celular. Que se causa por una isquemia progresiva. Entonces, ahí vemos una imagen. Los primeros cambios estructurales que se observan se ven más o menos a los 10 a 15 minutos desde que se obstruye el vaso. Y lo que pasa es que se disminuye el glucógeno celular, se organiza el sarcolema y inclusive con estudios de microscopía electrónica se pueden ver ya alteraciones en la mitocondria y la necrosis de los miocitos se produce lógicamente varias horas después y progresa desde la parte del subendocardio, o sea, de la parte interna del corazón, hacia el subepicardio, o sea, hacia la parte epicárdica, hacia la parte externa del músculo cardíaco. Y eso es importante que tenemos que tener en cuenta. La implementación de ayudas terapéuticas rápidas ayuda, lógicamente, a reducir ese daño que se puede apreciar. Lo que sucede, pues, la etiología, como lo ven ustedes ahí en el dibujito, y esa es la etiología más clara, que es la aterotrombosis, que es una enfermedad arterial sistémica y progresiva con el tiempo. Eso realmente lo que uno ve es que inicialmente compromete la íntima de las arterias de mediano calibre, y es el responsable en estos casos del infarto. También es responsable la misma etiología, miren, que están viendo ustedes aquí, del ataque cerebrovascular, también es la causa, y de la enfermedad arterial oclusiva periférica. Realmente, miren, la aterotrombosis es un término relativamente nuevo y que reconoce una estrecha relación entre el desarrollo de esa placa aterosclerótica y la formación de un trombo, que puede ser agudo y llevar a patologías graves. Lógicamente, lo que sucede, y como se ve aquí en esta gráfica, que me parece muy diciente, es que la arteria, regresemos aquí. La arteria, miren, la arteria se empieza a acumular la placa de ateroma dentro de la capa muscular y con el tiempo va creciendo esa placa con el transcurso de los años. Por eso la enfermedad aterosclerótica, miren, es una enfermedad de la edad. Entre más edad tenga el individuo o factores de riesgo, pues más precozmente puede hacer este evento. Las arterias y los vasos de un niño pues no tienen placas de ateroma. Con el paso de los años se ha visto y se han estudiado que empiezan a crecer y lógicamente se asocian a pues factores de riesgo cardiovascular como la dislipidemia, la obesidad, el sedentarismo, la diabetes, situaciones que aumentan el crecimiento de estas placas de aterosclerosis que forman cuando se obstruyen un trombo intracoronario. Lógicamente la cantidad del trombo que obstruye la arteria y el efecto de vasoespasmo que se produce va a dar origen a los diferentes síndromes coronarios agudos. Lógicamente, con el electrocardiograma y los biomarcadores podemos llegar a tener un diagnóstico definitivo de esta entidad. Entonces, miren, lo que sucede es ese es el evento de factores fisiopatológicos. Primero, se rompe el endotelio, se fisura o se erosiona la placa aterosclerótica y se expone la superficie de ese trombo a la circulación. Y se ha visto que es el colágeno que activa a las plaquetas para que se peguen, se agreguen, ¿listo? E intentan tapar esa ruptura que se produce en el vaso. Normalmente el endotelio produce prostaglandinas y óxido nítrico que limita la activación de las plaquetas y muchas personas pueden tener plaquetas erosionadas que no dan síntomas, pero cuando la erosión y la ruptura es más grande, pues se forma un trombo intraluminal que obstruye la circulación, que hace que se pierda el flujo miocárdico
y se vea comprometida la circulación y, lógicamente, la oxigenación y el aporte de energía a ese sitio irrigado por esa arteria. ¿Alguien se acuerda de cuántas definiciones existen de infarto a nivel mundial y cuándo fue la primera? A ver, los internistas del grupo. Doc, 5. Muy bien, son 5 definiciones. ¿Y cuándo fue la primera? ¿Alguien se acuerda? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia, miren, porque esto es bonito. Y miren, muchachos, este es un tema muy bonito y todo medicina cambia. Cuando yo estaba en la universidad, ni se pensaba en estas cosas. Teníamos también, todavía en esos tiempos, los criterios de la OMS, y de ahí la importancia de los médicos que tenemos que estar leyendo y actualizándonos continuamente. Pues miren, este es un gráfico muy bonito, y miren, acá están los primeros años de las primeras definiciones de infarto, que están entre los años, en el año 50, por ahí más o menos en 1957, vino la primera definición de la Organización Mundial de la Salud. Y esa, acuérdense que consideraba la presencia de un infarto cuando había criterio clínico, electrocardiográfico y bioquímico. Eran los 3 criterios que utilizamos en esos tiempos. Y se establecía el criterio de infarto cuando existían al menos 2 de esos criterios, sin distinción o jerarquía para alguno de ellos. Con el paso de los tiempos, miren, ya se dieron definiciones de la OMS, se fue modificando los criterios. Y eso entonces, en 57 fue la primera definición que se hizo de infarto, ¿listo? Que hablaba básicamente de necrosis del músculo cardíaco por la obstrucción de un vaso. Esa fue la primera definición. ¿Y cómo fue avanzando la cosa? Miren, luego vinieron la quinta definición, la definición de la OMS, y luego vinieron las redefiniciones, que ya son con enfoque clínico, ya es lo que realmente, porque al principio eran un enfoque solamente de tipo epidemiológico. Entonces, miren, las definiciones de infarto empezaron la primera en el 2000, la segunda fue más o menos en el 2003, hubo otra en el 2007, en el 2013 fue la tercera definición de infarto, miren, y la cuarta definición de infarto, que es la que actualmente tenemos, se hizo en el año de 2018. Y eso ha cambiado y le han metido cositas muy importantes que la vamos a ver a continuación. Miren, en los 50, ¿qué biomarcadores habían? Y a mí me alcanzaron, pues, cuando me alcanzaron a enseñar que había que pedir LDH, por ejemplo, un paciente con un dolor torácico, que había que pedirle transaminasas, porque esos eran los biomarcadores que tenían. No eran nada sensibles y específicos, pero era lo único que existía en esos momentos. Ya a finales de los 60 aparecieron la creatinquinasa. En los 70s, 80s apareció la creatinquinasa, la fracción MB de miocardio, y la troponina hizo sus comienzos en los 90, ya apareció la troponina T, ¿listo? Y ya a partir del 2010 hasta acá tenemos la troponina HS, que significa High Sensibility, o sea, de alta sensibilidad, que es la ideal, la que tiene mayor especificidad y sensibilidad. Entonces, miren, vamos a hablar de la cuarta definición universal de infarto, que es la que tenemos que manejar todos los médicos de urgencias. Y es muy fácil y muy sencilla, y miren, acuérdense que esta definición de infarto ya tiene algo implicado de entrada, que es ayudas diagnósticas, es la troponina. Entonces, miren, la definición dice es aumento o disminución de un biomarcador cardíaco, preferiblemente troponina de alta sensibilidad, con un valor mayor al percentil 99 de la población. Más, o sea, tienen que tener usted el biomarcador positivo, en este caso la troponina, más síntomas de isquemia, que son los síntomas clínicos que ustedes ya conocen y ya manejan, cambios en el ST, en el electrocardiograma, o aparición de un bloqueo de rama izquierda de las de His nuevo, desarrollo de aparición de ondas Q patológicas, o pérdida de miocardio viable, o trastornos segmentarios de la contractibilidad, que usted las va a poder ver, es en el ecocardiograma, ¿listo? Entonces, eso es importante tener en cuenta, que el infarto de agudo de miocardio se define lógicamente como la necrosis irreversible del miocardio, que resulta de una alteración aguda y mantenida entre el equilibrio del aporte sanguíneo miocárdico y las necesidades de oxígeno. Entonces, siempre va a haber ese desequilibrio, ¿no?, entre el aporte de oxígeno y las necesidades del mismo, entre la oferta y la demanda. El infarto tipo 1, miren, y eso es importante que lo manejemos. Y muchachos, uno cuando está en urgencias, la idea es que uno clasifique de entrada el tipo de infarto de acuerdo a esta cuarta definición universal.
A mí por ahí sigo viendo yo todavía inclusive internistas que no hacen esto, pero si la norma y la medicina cambian y avanza, uno tiene que hacer la clasificación de infarto. Y acuérdense, muchachos, que ustedes cuando vayan a presentar sus exámenes para ingreso a residencia, les van a preguntar las cosas modernas, lo nuevo. O sea, uno no puede quedarse con lo que le enseñaron 20 años atrás y pues ahora tristemente hay mucha gente que yo conozco, inclusive especialistas, que no se actualizan y siguen haciendo lo que les enseñaron cuando se graduaron. Entonces, el infarto tipo 1 y el más importante y el más frecuente se define también como un aumento o descenso en los valores de troponina de alta sensibilidad, con al menos un valor por encima del percentil 99 de la población normal, con algunos de los criterios que están ahí: síntomas de isquemia aguda, cambios en el electro, desarrollo de SCU, evidencia por imágenes de alteración de la movilidad cardíaca o identificación de un trombo en una angiografía coronaria o en una necropsia. Entonces, la etiología del infarto tipo 1 es aterosclerosis coronaria. Se tapó el vaso, se obstruyó por una placa aterosclerótica que se erosionó y obstruye la luz del vaso. ¿Listo? Ese es el famoso infarto tipo 1, en el cual está implicada una placa aterosclerótica que se rompe y obstruye la luz. ¿Listo? Esa es la etiología. El infarto de agudo del miocardio tipo 2. En este infarto, miren, es algo importante. También ahí está a mano izquierda la definición. El criterio diagnóstico también es una detección por biomarcadores de un aumento y caída del valor del mismo por encima del percentil 99. Y evidencia, miren, en este caso ya no hay una placa aterosclerótica, sino es un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno que no se relaciona con una trombosis coronaria como tal. Y aquí están una cantidad de infartos que se pueden producir sin que exista una placa aterosclerótica. Entonces ahí está, por ejemplo, los pacientes que tienen vasoespasmo coronario. Causas de que un paciente se infarte por vasoespasmo coronario. A ver, una causa que es frecuente actualmente. A ver, ¿quién? Cocaína. Cocaína, muy bien, miren. Ha habido mucha gente que se ha infartado por consumir cocaína. La cocaína es un estimulante, es una amina simpática que produce vasoconstricción por estímulo de los receptores alfa-1. Entonces puede ser que la arteria coronaria se cierre tanto por vasoespasmo que el paciente termine con un infarto, en el cual usted le busca, y eso pasa en jóvenes, les busca placas ateroscleróticas y no tienen placas que obstruyen, sino es por puro vasoespasmo. El paciente también puede ser que tenga una placa aterosclerótica, pero que no se rompa la placa, que esté estable. Entonces también puede ser una causa. ¿Por qué? Porque el paciente, por ejemplo, tiene una anemia severa por falta de oxígeno que le llega a la célula, o por hipotensiones severas, o por taquiarritmias, o por bradicardias extremas. Por bajo gasto también se puede dar este tipo de infarto. Miren, este me parece un gráfico muy bonito también, en el cual muestra los mecanismos y los contextos que se pueden dar en el infarto de miocardio tipo 2. Entonces, miren, la clínica va a ser igual, pero, ojo, entonces las causas pueden ser muchas. El espasmo coronario, puede ser miren, una disección coronaria. Dentro de la coronaria se rompió el endotelio y se metió sangre a través de la media y puede producir una obstrucción sin existir una placa aterosclerótica como tal. Una taquicardia sostenida. El paciente se puede infartar por una taquiarritmia sostenida porque por el bajo gasto que se presenta, no se alcanzan a perfundir bien las coronarias y puede terminar infartado. Pacientes con hipertensiones graves, hipertrofias ventriculares también se pueden infartar. Bradirritmias graves también pueden llevar a un paciente que se infarte. La insuficiencia respiratoria por hipoxia severa puede llegar a comprometer la oxigenación coronaria y dar un infarto. Pacientes con anemias severas, graves, pueden infartarse. Y pacientes con shock de otras etiologías también puede llevar a un infarto. Miren, los valores de la troponina elevados por encima del percentil 99, es importante tener en cuenta que cuando usted encuentre, ahora ese término se maneja mucho en la literatura mundial, que es el término daño miocárdico. Entonces, el daño miocárdico, como está ahí en estos gráficos, hace referencia a encontrar la troponina positiva, pero acuérdense que la troponina positiva puede darse por muchísimas causas. ¿Listo? Un paciente puede tener un valor de troponina por encima de lo normal, por ejemplo, por una enfermedad cardíaca o una falla renal crónica, o lo que veíamos en la anterior clase, por amiloidosis, por hipotiroidismo, por sepsis. Se puede subir las troponinas, pero tenemos que ver si hay aumento
brusco, súbito del valor de troponina, con síntomas de isquemia aguda o sin síntomas de isquemia aguda. Entonces también lo que vemos, si el paciente no tiene dolor torácico, pero está en falla cardíaca y la troponina le sale positiva, también se considera daño miocárdico agudo, pero puede ser, por ejemplo, una falla cardíaca. Por esos pacientes con falla cardíaca les pedimos una troponina. Pacientes con miocarditis les pedimos troponina, que van a salir positivas. Pero si hay síntomas de isquemia agudas, y los síntomas de isquemia los da la clínica. ¿Listo? El dolor torácico con las características y perfiles que ya hablamos. Ya estamos hablando, si encontramos síntomas de isquemia aguda y valores de troponina elevados, pues hablamos de un infarto agudo de miocardio como tal. Las etiologías, lo que decíamos, como el infarto tipo 1, la aterosclerosis más la trombosis del vaso, o desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, como veíamos en los infartos tipo 2. Entonces aquí están ejemplos de cada uno de los casos. Miren, también es importante que lo que les decía, el criterio de daño miocárdico o injuria miocárdico. Entonces, ese criterio, cuando usted encuentre una troponina elevada, puede ser, usted lo define como criterio de lesión miocárdica o daño miocárdico, pero tiene que analizar usted el contexto en el cual lo está diciendo. ¿Listo? Decir que tiene daño miocárdico solamente es cuando encuentre valores de troponina elevadas, pero no hay una causa definida hasta ese entonces. Puede ser un paciente, como les digo, con una falla renal crónica, con troponina positiva. Un paciente con una sepsis con troponina positiva se define como daño miocárdico, pero tiene que definir usted, si está en un criterio agudo y tiene el paciente clínica de dolor torácico o algo que lo oriente a ello, pues ahí usted ya puede hacer el diagnóstico de infarto de miocardio, como está aquí. Ya los criterios clínicos para infarto realmente es presencia de lesión miocárdica aguda, o sea, aumento de los biomarcadores, en este caso la troponina, asociados al contexto clínico de isquemia miocárdica aguda, o sea, la clínica de infarto. El infarto tipo 3, miren, también es, y este es importante porque antes no había esta clasificación, es el paciente que muere súbitamente, posiblemente por una arritmia de origen cardíaco, una fibrilación ventricular. Y a veces veíamos muchos, vemos, hasta ahora seguimos viendo pacientes que llegan muertos, por ejemplo, a los servicios de urgencias. El paciente empieza con dolor del pecho, lo suben al taxi y en el taxi hace paro y llega muerto a la institución. Ese es un infarto agudo de miocardio tipo 3. A veces nos ha tocado, llega el paciente a urgencias con dolor torácico severo, lo pasamos a sala de reanimación, le ponemos el monitor y súbitamente hace una fibrilación ventricular y hace muerte súbita y fallece. Y esos pacientes no alcanzamos a tomarle biomarcadores, entonces ese caso lo podemos considerar como un infarto agudo de miocardio tipo 3. El tipo de infarto tipo 4, miren, también hay varias clasificaciones y eso es nuevo, la 4C no existía antes en la última clasificación. Entonces, el tipo 4A, miren, cuando se asocia a cateterismo coronario, a intervención coronaria percutánea. Tiene también sus criterios que son muy similares, lo único que varía son los valores límites de la troponina, que aquí dice que tienen que ser más de 5 veces por arriba del percentil 99 del valor normal. El tipo 4B, ¿listo? Es cuando se tapa, se trombosa el stent que le han colocado a un paciente y también depende del tiempo en el cual le hicieron el cateterismo, o sea, la intervención coronaria percutánea. Agudo, cuando le hicieron el procedimiento menos de un día, subagudo entre 24 horas y un mes, tardía después de 30 días hasta un año y muy tardía si el paciente, ejemplo, le dijeron que le hicieron hace 2 años un cateterismo y se le trombosa el stent que le colocaron y hace un infarto. Entonces, y el tipo 4C, perdón, el 4C es cuando se restenosa, se vuelve a tapar un stent que ya ha tenido un problema previo. ¿Listo? Entonces, estos son infartos que ya están clasificados como tipo 4C. El infarto agudo de miocardio tipo 5, miren, es aquel que se relaciona con pacientes que se les ha hecho cirugías de puentes coronarias, de bypass coronario, o sea, lo que se conoce como revascularización miocárdica, en el cual, como ven aquí en la imagen de la derecha, miren, y esto, hay pacientes, por ejemplo, que tienen una enfermedad arterial obstructiva de una arteria coronaria muy severa, que no se le puede colocar stent, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí está la obstrucción y el stent no sirve. Entonces, ¿qué hace el cirujano cardiovascular? La cirugía de puentes. Coge una arteria y la pasa, por decirlo así, desde el inicio de la aorta hasta
la parte posterior de la arteria coronaria obstruida, entonces restablece el flujo. Es la famosa cirugía de revascularización miocárdica o bypass coronario que llama la gente. Esos son los famosos bypass coronario, que también un paciente con este tipo de cirugías pues también puede infartarse, y si el paciente, para hacer el diagnóstico de infarto agudo tipo 5, tienen que elevarse los valores de troponina según la definición 10 veces por encima del percentil normal de la población. ¿Listo? Asociado a todos los mismos criterios que veíamos al inicio. Entonces, no se olviden, miren, resumen, los 5 tipos de infarto para que usted se acuerde. Tipo 1 es el espontáneo, o es el que más frecuentemente ve uno, 95% de pacientes asociados a placas aterosclerosis que se rompan, se erosionan y trombosan. El tipo 2, no hay placa aterosclerótica, pero es secundario un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno. El tipo 3 es el paciente que tiene muerte súbita, y el tipo 4 y 5 que son relacionados. El primero con intervención coronaria percutánea, o sea, el cateterismo coronario, y el último a cirugía de revascularización. ¿Qué hacemos cuando ingresa un paciente con dolor torácico a un servicio de urgencias? ¿Qué hacemos con ese paciente? Pues básicamente, miren, lo que hablábamos, lo más importante, la anamnesis, las características del dolor torácico, la semiología que todos hemos aprendido y practicado, y siempre hacer examen físico, buscando ¿qué? Alteración en los signos vitales, buscando lesiones en la pared. No se olviden que a veces se puede confundir con un herpes zóster, como lo veíamos en la clase anterior. Ojo, no se olviden de tomar un electrocardiograma, que eso es muy, muy relevante. Y siempre miren lo que hablábamos también de las características clínicas, el dolor, la localización, la irradiación, la duración del dolor, el tipo, cómo varía con los movimientos respiratorios, el cortejo de pronto vegetativo que se asocia, náuseas, vómito, fatiga, sudoración, ¿listo? La irradiación. Y siempre miren la inspección del paciente. Un paciente con un infarto no va a estar tranquilo silbando en la sala de espera. Uno lo ve mal, y eso ya siempre metas en la cabeza de uno como médico. Paciente que se ve mal, pilas, córrale porque puede ser algo grave. ¿Listo? Importante en la exploración física también miren la auscultación. No se olviden de auscultar a los pacientes. Buscar soplos, frotes pleurales, roces pericárdicos, cualquier hallazgo que pueda encontrar, aunque recordemos que en la gran mayoría de pacientes el examen físico puede ser completamente normal. Por eso les digo que estos pacientes se escapan de la semiología, porque usted, un paciente con un infarto, puede encontrarlo en el examen físico completamente normal y tener un infarto. Por eso es la necesidad de los ayudas diagnósticos. Y aquí hablamos entonces realmente del electrocardiograma y los biomarcadores que vamos a considerar. Todo paciente actualmente con un dolor torácico que tenga factores de riesgo, tenemos que hacerle biomarcadores, muchachos. Yo les digo, y eso es importante, si usted se va a hacer trabajar en el área rural y no tiene elementos diagnósticos, no se complique la vida, muchachos. Siempre, no se olvide, peque en exceso. Dolor torácico con paciente con factores de riesgo, urgente, remítalo para que le hagan los estudios necesarios. Bueno, ojo, y esto yo siempre que pongo en las diapositivas esos ojos bien bonitos que los bajo de internet, es para que usted se acuerde y no se olvide. Miren, siempre importante, no se olvide la anamnesis. Ya veíamos las características del dolor, la irradiación. Siempre, muchachos, tener en cuenta también en la historia clínica los antecedentes personales. Si el paciente tiene antecedentes de enfermedad coronaria. Miren, ojo, córranle y tengan miedo. Si el paciente le dice, vea, yo me infarté hace 2 años y tengo el mismo dolor, pues lo más seguro es que sea un infarto. Entonces, sí, tenga más cuidado con esos pacientes. Los medicamentos que está tomando, los antecedentes de cirugías, alergia. Algo importante, pregunten directamente el consumo sobre todo en jóvenes. En jóvenes, pregunten por el consumo de sustancias psicoactivas. Porque les digo, se puede infartar un joven, claro, el consumo de cocaína se asocia a infartos, entonces pregunten por esos antecedentes. Y los antecedentes familiares, muchachos, son importantísimos. Mi papá se murió de infarto a los 50 años, mi mamá se murió de infarto a los 55, mi hermano se murió a los 52, y yo tengo 50, pilas. Si yo tengo un dolor torácico, pues también la sospecha tiene que ser más alta. El examen físico, no se olviden, signos vitales completos, aspecto general. Siempre examinen los pacientes en la perfusión. Y no se olvide, si usted sospecha que el dolor es coronario, reposo absoluto, coloque al paciente en una camilla, listo, monitorícelo, coloque oxígeno si es necesario, más adelante vamos a ver la indicación, y, ojo, peque en exceso, no se olvide. Siempre no se olvide de lo que les decíamos también, tomen el electrocardiograma de 12 derivaciones,
con las derivaciones bien colocadas y usted siempre verifique. Ya hablábamos que es en los primeros 10 minutos. Y el electro nos sirve para orientar a la localización del infarto, de acuerdo a las imágenes que usted ve en el mismo. E inclusive te puede orientar a cuál es la arteria responsable del infarto. En la gran mayoría de pacientes, acuérdense que en el 85% más o menos de los pacientes la circulación coronaria predominante es derecha. Importante, el electro también más o menos le orienta a usted la extensión del mismo y lógicamente le muestra cambios que pueden ayudar a pensar que es una isquemia miocárdica, pues como en este caso la elevación del ST. Entonces miren, ahí está la definición en lo que va a buscar en el electrocardiograma. Siempre va a buscar el punto J, no se olviden de buscar siempre el punto J, que acuérdense que es ese sitio donde se une el QRS con el ST, ¿listo? Y siempre tener en cuenta la línea isoeléctrica, que es la línea de base. Mentalmente usted la puede ir trazando para acordarse que cuánto tiene que estar ese punto J elevado para definir. Entonces, estos son los criterios, miren. Para definir que es el electro sugestivo de un infarto, de una isquemia miocárdica aguda, tiene unos puntos de corte ya establecidos. Si la persona es un hombre y tiene más de 40 años, se considera que esa elevación, para que sea importante, tiene que ser mayor de 2 milímetros. En un hombre, si es más joven, menos de 40 años, más de 2.5, y en mujeres, a cualquier edad, tiene que ser mayor de 1,5 cuadrito, o sea, de 1.5 milímetros. ¿Listo? La depresión del ST y cambios en la onda T también son importantes, ver si hay inversión simétrica. Y siempre, ojo, no se olviden, muchachos, para eso nos acordamos de las caras del corazón. ¿Listo? De las caras del corazón, porque dependiendo de las derivaciones que usted ve en el electro, puede orientar. Cuando esas alteraciones son en derivaciones contiguas, que miren a la misma cara, tiene que tener en cuenta también la depresión del ST, si es mayor de 0.5, o sea, de medio cuadrito, o la inversión simétrica de la onda T, mayor de 1 cuadrito, igual en derivaciones que miren la misma cara. Entonces, no se olviden, el ELECT-CT se puede elevar en muchísimas cosas que no sean infarto, como cuáles: la repolarización precoz, que es una variante de la normalidad y se da en pacientes jóvenes, las pericarditis agudas, en la cual podemos ver elevación en todas las derivaciones, y no cuadra, o sea, a veces a mí me ha pasado, electros que usted ve derivaciones en casi todo, ve elevación del ST en varias derivaciones y no puede cuadrar en una cara en especial, piense que es una pericarditis, ¿listo? Los aneurismas ventriculares, puede también verse imágenes de elevaciones del ST que persisten en el tiempo, ¿listo? Alteraciones por electrolitos, miren, la hiperpotasiemia, la hipotermia, puede producir alteraciones con elevación del ST. Y el síndrome de Brugada, miren, el síndrome de Brugada, recordemos que esto se considera una enfermedad que ahora se llama canalopatía, porque se ve que son alteraciones genéticas, tiene una predisposición cromosómica, y se asocia a muerte súbita. Brugada es un cardiólogo que hasta ahora vive, ya está viejito, es un cardiólogo eminente español que encontró este síndrome descrito por ahí desde los 90s, en los cuales cuando pacientes que tienen elevación del ST en B1 y B2 con una imagen como de bloqueo de rama derecha, puede ser un síndrome de Brugada y puede asociarse a complicaciones como muerte súbita, pero se puede confundir inicialmente con la imagen de un infarto. Y lo que les decía, pacientes con consumo de cocaína pueden hacer imágenes de elevación del ST y puede inclusive llegar a ser un infarto. La clasificación del infarto agudo de miocardio, la más grande y la más importante que usted tiene que acordarse. Entonces, siempre, muchachos, acordarnos de las dos grandes clasificaciones que siempre la vamos a utilizar. Y esa la hacemos con el electro. Entonces, usted como médico de urgencias le toma el electro al paciente y ve cómo está el ST. Si usted ve esta imagen de elevación del ST en dos derivaciones que miren la misma cara, va a decir un infarto agudo con elevación del ST. ¿Cuál es la fisiopatología? La obstrucción es completa, por ejemplo, completa. Se obstruye totalmente la arteria responsable. Miren, aquí el coágulo obstructivo con el trompo y la placa aterosclerótica está tapando el vaso, y es lo que se conocía antes como infarto transmural. Ahora se denomina infarto agudo del miocardio. Antes también lo llamaban infarto con ondas Q, ¿listo? Pero ahora la terminología que se usa es elevación del ST. Y la otra opción, miren, que es el infarto sin elevación del ST, en el cual se ha visto que la obstrucción
no es total, todavía hay una luz pequeñita por donde pasa sangre y por eso no se eleva el ST en el electro, solamente se puede ver cambios como puede ser depresión del ST, inversión de la onda T o lo más tenaz y lo más difícil para uno como médico, que puede ser un electrocardiograma completamente normal. Entonces, no se olviden esa clasificación grandota que tenemos que acordarnos y la hacemos con el electrocardiograma, que usted lo va a tomar y lo va a interpretar en menos de 10 minutos. Bueno, este es un electrocardiograma que lo traje hoy para que revisemos. A ver, ¿qué le ven de raro en ese electro? ¿Quién dijo yo? ¿Qué es lo más raro que le ven? A ver, los internistas del grupo, los cardiólogos, los que les gusta la electrocardiografía y la cardiología. ¿Qué le ven? A ver. Paciente con dolor torácico, 4 horas de evolución. Antecedentes de hipertensión arterial, diabetes. ¿Qué le ven? ¿Qué le miran por ahí de raro? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le miras? Tiene elevación del ST, mi doc. ¿En dónde le miras? ¿Qué derivaciones estás mirando? Sí, hay elevación del ST. ¿No? ¿Cuál? Mira, en el B1, C2. Sí, ahí C2, dice C. Hay C, pero es el B. C2, el C3. Sí, entonces Y B2, B3. B2, B3. Y como alguito como de B4, Sí. si le pones B. Y muy bien. Entonces, miren, tiene elevación del ST. ¿En qué cara sería esa? ¿En qué pared del corazón? Muy bien. Anteroseptal. Anteroseptal. Sí. O anterior, si tú quieres decir, eso puede ser un infarto anterior, ya siendo más global. Y mira, Sí. ¿y qué te llama la atención en D2, D3 y ABF? ¿Qué le miras como de raro? D3 y ABF. Sí, mi doc también tiene inversión de la onda T, mi doc. Sí. ¿Y qué más le ven? Sí. Y ¿Le ven? también tiene supradesnivel, doc. ¿Alguien le ve supradesnivel o infradesnivel? Infradesnivel. Infradesnivel, miren, está deprimido el ST. Tiene depresión del ST en D2, D3 y ABF. ¿Eso qué sería? A ver, entonces. Inferior. Elevación. Pared inferior. ¿Cómo se llama ese hallazgo? Que tú encuentras en unas derivaciones elevación del ST. De cara inferior, doc. A ver, ¿quién tiene otra idea? Cambios recíprocos. Podría ser mi doc. Muy bien, Sí, cambios recíprocos. ¿Y cómo se llaman esos cambios recíprocos? Tienen una imagen, un nombre especial. Imagen en... Un espejo. Espejo. Miren, esa es la famosa imagen en espejo. Entonces, cuando tú ves un electro con elevación del ST, por lo general, si es en la cara anterior, Espejo. tú vas a ver todo lo contrario en la cara inferior, en las contrarias, mejor dicho, en las caras opuestas. Entonces, ¿qué pasa? Este paciente tiene un infarto de miocardio con elevación del ST en cara anteroseptal o anterior y imagen en espejo en la pared inferior. ¿Listo? Entonces, no se confundan. Siempre el infarto es donde está la elevación del ST. Lo que tú veas en el electro con depresión del ST es imagen en espejo. ¿Listo? Entonces, esta no se olviden, imagen en espejo. Y lo que tiene este paciente es un infarto agudo de miocardio con elevación del ST en la cara anterior o anteroseptal. Bueno, a ver, ¿quién le ve algo raro a este electro? ¿Qué le ven de raro? Dolor torácico también de 2 horas de evolución. ¿Qué le ven de raro? Lo más relevante. Acuérdense que uno al electro le puede ver muchas cosas y uno siempre tiene que ser ordenado, buscarle, pues, buscarle siempre, lo más importante, pues, cuando un paciente consulta urgencias, es buscarle elevación del ST. Eso es lo primero que usted va a hacer como médico. Después se pone juicioso a buscar la frecuencia, el ritmo, el eje, los signos de hipertrofia, los signos de isquemia, los bloqueos, pero búsquele siempre lo primero, la elevación del ST. ¿Le ven la elevación del ST en alguna parte? D2, D3. D2, D3 y ABF. Muy bien, ¿y eso qué sería entonces? ¿Qué pared sería La esa? cara inferior.
De cara a pared inferior. Pues muy bien. Miren, ese paciente tiene un infarto de pared inferior y miren, algo importante, pues que también si usted quiere ser suspicaz, cuando usted vea en un paciente con infarto de pared inferior depresión del ST en B1, B2 y B3, como se ve aquí, miren, si ven como una depresión del ST, esto implica que también el compromiso también es de la cara posterior del corazón. Entonces es un infarto agudo de miocardio con elevación del ST de pared inferior con compromiso también de la pared posterior por estos hallazgos que se ven aquí. ¿Por qué? Miren, el electro no puede ver la parte posterior del corazón. Entonces, hagan de cuenta, se ve como un espejo, se ve, en vez de estar elevado, lo ve deprimido aquí el ST. Entonces, este es un paciente con un infarto agudo de miocardio de pared inferior con elevación del ST, con compromiso también de la parte posterior del ventrículo izquierdo. Aparte, pues tenía una extrasístole grandota que se veía que lo mostraba un poquito irregular. En este electro, ¿qué miran? ¿Qué le miran? ¿Hay elevación del ST? En B1, B2 y B3. Muy B4. bien, B1 hasta B4 también, como anteroseptal, como anterior. Pero a diferencia del otro electro, ¿qué le ven de raro también? ¿Qué le ven de raro? Inversión de onda T. Sí, está invertida también la onda T, que hace referencia al tiempo de evolución. Y miren, ya se ve ondas Q profundas. Miren, Qs profundas. Esta es una onda Q, miren, porque no tiene onda R. Entonces, si no tiene, estas son ondas Q profundas. O sea, que este infarto ya es evolutivo, lleva más tiempito que el anterior que vimos. ¿Listo? Entonces ya está, ondas, ahí aparecieron las ondas Q, ya se está invirtiendo la T. Eso sería como síntomas ya de necrosis. Sí, ya, Q, claro, necrosis, o sea que posiblemente este paciente ya lleva más de 12 horas con dolor torácico. Y está por fuera de ventana de trombolisis. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver más adelante esas cositas. ¿Y qué le ven de raro a este? ¿Le ven algo raro? ¿Le ven elevación del ST? Es normal, ¿no? Es normal, muchachos. Entonces, metas en la cabeza también. Ojo, yo les digo algo. Ese electro es mío. Para que lo ven, es una vez que me tomé el electro y lo tengo guardadito. Ese es mi electro de hace algunos años. Entonces, un electro normal no descarta que el paciente tenga un infarto. Y eso es algo importante que uno como médico tiene que meterse en la cabeza. Ojo con eso. El electro puede ser normal hasta en el 6% de los pacientes con un infarto. El diagnóstico se lo hace ¿cómo? Con biomarcadores. ¿Listo? Entonces este paciente puede ser que llegue usted a urgencias y el electro no está normal, no tiene nada, para casa. No. Muchachos, no se olviden, el diagnóstico ahora se basa en biomarcadores y hacer un seguimiento y lo que se llama una curva de los mismos, en el cual se toma uno inicial y se toma otro posteriormente para ver si hay ascenso. Y no se olviden, el electro puede ser normal. Un electro normal no descarta que el paciente tenga un infarto. Entonces, miren, probabilidades de enfermedad coronaria, lo da todo, la clínica, el examen físico y el electro. Entonces, si tú tienes un paciente con un dolor torácico que no sea típico, que el dolor, usted le palpa el tórax y le duele, que el electro no vea elevación del ST, que no vea cambio, o que sea un electro normal, hay baja probabilidad, pero ojo, la probabilidad es baja, pero no descarta totalmente. Y eso a mí, inclusive, me ha pasado casos que he visto pacientes que llegan con dolor torácico que parece una costocondritis. Usted le toca y le duele. Ah, no es costocondritis para la casa. No. En medicina uno puede encontrar de todo. Y eso hace tan difícil nuestra carrera, muchachos. El paciente puede tener baja probabilidad y terminó infartándose. Entonces, es diferente, por ejemplo, el paciente que usted tiene más sospecha, pero como le digo, de que sea un infarto realmente cuando es de alta probabilidad. Entonces, un dolor torácico en un paciente que tuvo un infarto previo o que el paciente tiene el examen físico y está hipotenso, que está pálido, que tiene estertores, que le evidencia elevación del ST, pues la probabilidad es altísima que usted haga un diagnóstico de un infarto, teniendo en cuenta pues que todavía no salen los biomarcadores. Este es un cuadro muy bonito, miren, este es un diagrama de flujo que me parece a mí genial, es de la revista española de cardiología. Les recomiendo que se suscriban a ella, llegan cosas en español, fáciles de leer, es una revista muy entretenida. Usted se mete por internet, coloca revista española de cardiología y hay mucha información muy útil para uno como médico
de urgencias. Entonces, el síndrome coronario agudo, acuérdense, es un diagnóstico inicial. Es un diagnóstico que usted, cuando el paciente le llega con dolor torácico con alta probabilidad de ser un infarto, usted lo clasifica como síndrome coronario agudo. Pero para hacer el diagnóstico tiene que tener electrocardiograma y puede encontrar todas estas posibilidades. Si ve que elevación del ST en derivaciones contiguas que miren la misma cara, de entrada usted va a hacer diagnóstico ya de infarto. Por eso es tan importante el electro. Lógicamente le va a tomar los exámenes, los biomarcadores, pero ya de entrada usted sabe que es un infarto. ¿Listo? Cuando usted ya no ve la elevación del ST, sino que le ve, ejemplo, inversión de la onda T, depresión del segmento ST, tiene que esperar los biomarcadores, porque si la troponina es positiva, eso es un infarto, con elevación, perdón, aquí está mal, aquí es sin elevación del ST. ¿Listo? Entonces, para diagnosticar infarto agudo y miocardio sin elevación del ST, obligatorio esperar la troponina. ¿Listo? Que sea positiva. En el infarto agudo y miocardio, con elevación del ST, pues de una, con el electro usted ya hace el diagnóstico. Por eso es la importancia del electro en menos de 10 minutos. Y lo más berraco que uno como médico general, y a veces le pasa y lo pone a dudar y a pensar, es el que le llega con un electro normal. O anodino. Anodino significa que parece normal, como que parece que tiene algo raro. ¿Listo? Si le sale la troponina negativa, pues puede ser una angina inestable o puede ser un paciente sano que no tenga nada. Pero si la troponina le sale positiva, también va a ser clasificado como un infarto agudo miocárdico sin elevación del ST. Entonces es un flujograma que me parece muy práctico en conocerlo. Miren esta frase de bonita que les traje para hoy. Vive como si fueses a morir mañana y aprende como si fueses a vivir siempre. Y esto lo dijo nada menos y nada más que este famoso personaje, Mahatma Gandhi. A ver, ¿quién se acuerda de dónde era Mahatma Gandhi? ¿De dónde era? Este personaje, miren, nació en la India británica y fue un dirigente muy importante buscando la libertad del pueblo hindú contra en ese tiempo el régimen británico. Él era un pacifista, buscaba lo que en esos tiempos era la desobediencia civil. Él fue filósofo, fue un abogado importantísimo y le llamaban Mahatma Gandhi. El nombre de él no era Mahatma, sino que después fue un título honorífico que le colocaron. Él realmente se considera como uno de los personajes más importantes en la India. Bueno, ¿qué paraclínicos le vamos a tomar al paciente? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. No se olviden, paraclínicos que se toma un paciente con un dolor torácico, que usted lo vaya a dejar en observación. Pues lo básico, cuadro hemático, función renal, glucemia, glucosa, electrolitos, ¿listo? Placa de tórax, porque acuérdense que uno tiene que hacer diagnóstico diferencial. ¿Qué tal que sea un aneurisma de la aorta o una disección aórtica? Entonces pídale el estudio y siempre biomarcadores troponina, ¿listo? Las troponinas, acuérdense que son muy, muy sensibles y específicas actualmente. Se empiezan a elevar las troponinas normalitas, miren, más o menos a las 4 a 6 horas del inicio de los síntomas. Pero acuérdense que las de alta sensibilidad se empiezan a elevar ya ahora a las 2 a 3 horas. ¿Listo? Muchos hospitales todavía tienen troponina normalita, pero en el departamental en San Pedro ya tienen la troponina de alta sensibilidad que se empieza a aumentar entre 2 a 3 horas. ¿Listo? Y pueden detectarse hasta las 2 semanas después de un infarto. Entonces, lo que hablábamos al inicio, miren, aquí está la troponina, hace parte del sistema contráctil del corazón, de la sarcómera, ¿se acuerdan? El complejo de tropomiosina, la troponina, la actina, y pidan todo lo demás. Tiempos de coagulación, también no se olviden de pedir tiempo parcial de tromboplastina y tiempo de protrombina, de pedir siempre los estudios. El ecocardiograma, pues, lógicamente, dependiendo del sitio donde usted trabaje. Aquí están también los biomarcadores, estos son los que han existido. Aquí metemos la CKMB, metemos la mioglobina, los tiempos que hacen los picos las enzimas. Miren, estas con las troponinas convencionales, más o menos lo que les decía, 4 o 6 horas. Pero ahora con la nueva troponina, miren, estos de arriba borrémoslo porque ya no son de utilidad y eso ya pasó a la historia, mejor dicho. Ahora el relevante, miren, es acordarnos también de la troponina de alta sensibilidad. Si usted la tiene en su sitio de trabajo, si el laboratorio dice, no, doctor, acá tenemos troponina de alta sensibilidad,
Entonces, acuérdense que eso se sube rapidito, en 2-3 horas ya está en la sangre y se puede detectar por medio del laboratorio. El pico, lógicamente, es más precoz y también permanecen en sangre por el mismo tiempo que la troponina convencional. Recordemos lo mismo que vimos en la anterior clase, que la troponina se puede aumentar por muchísimas otras causas, como está la fiebre reumática, enfermedades del colágeno, el lupus eritematoso sistémico, los pacientes con crisis hipertensivas, son muchísimas pacientes con sepsis, con falla renal crónica, entonces tenemos que tener en cuenta. Aquí también están otras causas también que se sube la troponina, ¿listo? Falla cardíaca, miren, cardiomiopatías de cualquier tipo, pacientes, miren, cuando uno reanima a un paciente y lo desfibrila, se le suben también las troponinas. Entonces, esos pacientes que después de reanimar usted le toma troponinas, le van a salir positivas. Y además por la contusión cardíaca de las compresiones se van a subir las troponinas. Enfermedades sistémicas, miren, ojo, pacientes con ACVs, con SVs pueden elevar troponinas también. Y eso es un diagnóstico diferencial. Pacientes con TEP también pueden subir troponinas. ¿Listo? El ejercicio agotador, si usted se va corriendo a darse 10 vueltas al parque infantil y llega a su casa, se toma una troponina, le puede salir, le puede inclusive salir positivo. Siempre no se olviden lo que hablábamos también en la otra clase, hacerle escalada de riesgo. Eso es importante, no olvidarnos de nuestros pacientes. ¿Listo? Hacemos ya sea el GRACE o el TIMI. Miren, ahora se recomienda, las guías mundiales recomiendan que haga GRACE. GRACE es un estudio, como les dije, grandísimo que sirve para definir la mortalidad al ingreso y a los 6 meses. Y es un estudio que significa riesgo global de evento coronario agudo. Aquí está cómo está la escala de Grace. Esto, muchachos, no se lo sabe nadie. ¿Yo qué hago? Pues cuando me llega un paciente, cojo mi celular, tengo descargada una aplicación del celular que se llama Grace y le hago el cálculo al paciente teniendo en cuenta todos estos parámetros. Usted le pide la edad del paciente, le pide cuánto está la frecuencia cardíaca, le pide cómo está la presión, cómo está la creatinina y le pide el Killit. Por eso es importante también la clasificación de Killit y le va a dar un puntaje. Ese puntaje está relacionado con con la mortalidad intrahospitalaria y a los 6 meses. Entonces, lógicamente, entre un Killit más alto, entre un Grace más alto tenga, el paciente tiene más probabilidad de mortalidad. ¿Listo? Y eso nos define también cómo vamos a manejar a esos pacientes. Aquí está el TIMI. Miren, el TIMI también es otro estudio que significaba trombolisis infarto de miocardio. Ese es un estudio más antiguo que pues todavía, dice las guías dicen, utilice una escala de riesgo. Lo ideal Grace, y si no sabe Grace, pues aunque sea, utilice TIMI, pero siempre tiene que utilizar una escala de riesgo. El TIMI es más fácil, es más sencillo porque son solamente, miren, tener en cuenta esos 7 punticos que son la edad, factores de riesgo, y usted también, de acuerdo al puntaje, usted va a sacar el riesgo que tiene el paciente, bajo, intermedio o alto. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Todas estas escalas de riesgo están en el internet, usted las puede descargar en sus celulares. El celular es una herramienta muy útil, muchachos, para uno como médico y realmente es algo que uno siempre tiene que saber utilizar adecuadamente para estos casos. No se olviden, diagnóstico diferencial del dolor torácico, todo lo que son las patologías que ya vimos de origen cardiovascular o no cardiovascular, desde cuestiones leves hasta cuestiones muy graves. Piensen en lo grave, no se olviden siempre pensar en lo grave, disecciones aórticas, pericarditis, tromboembolismo pulmonar. ¿Se acuerdan que hablábamos de cuál era la principal causa de muerte en el infarto? ¿Cuál era? ¿De qué se mueren los pacientes en infarto? Muy bien, excelente. Muy bien, de arritmias fatales, principalmente la fibrilación ventricular. Entonces, por eso es que los pacientes con sospecha de evento coronario agudo de infarto, usted lo tiene que hospitalizar, tenerlo monitoreado, le pone sus electrodos, le pone al lado el monitor y está a pilas, porque el paciente en cualquier momento puede ser muerte súbita y tener que usted desfibrilarlo. Por eso los pacientes tienen que estar hospitalizados en una unidad de cuidados coronarios o en una unidad de cuidados intensivos en nuestro medio. Entonces no se olviden, arritmias fatales, principal causa de muerte, fibrilación ventricular. Acuérdense que en la fibrilación ventricular, esa imagen muy bonita, miran de la National Geographic, el corazón tiembla, se contrae asincrónicamente las paredes del corazón, entonces tiembla y no bombea, no produce un gasto cardíaco efectivo y lleva lógicamente a la muerte del paciente.
El trazado, para que usted se acuerde, un trazado caótico, irregular, donde usted no puede descubrir ninguna onda, no puede identificar nada, ese es el ritmo de fibrilación ventricular, y el tratamiento, lógicamente,